Entonces yo quiero continuar con esta línea de enseñanzas en esta tarde, pero antes de ello quisiera darte un pequeño resumen de todo lo que hemos estado aprendiendo, hemos mirado, porque este mismo resumen me va a ayudar para poder introducirme al mensaje que quiero compartirte en esta tarde. Entonces dijimos, iglesia, que la adoración, más que una expresión, es una ¿qué? Una relación con el Padre. Más que una expresión de palabras, más que una expresión de cánticos, más que una expresión de instrumentos, de tocar o qué sé yo, ¿verdad? Más que una expresión de melodía, dijimos que la adoración es una relación íntima con el Padre. Cuando hay un adorador, no solamente hay palabras, escuche esto porque esto me bendijo mucho. Cuando hay un adorador, no solamente hay palabras, sino que también hay acciones. Cuando hay un adorador, no solamente hay cánticos, sino que también hay fruto. Cuando tú miras a un verdadero adorador, no solamente hay palabras, hay acciones, no solamente hay cánticos, hay frutos en ellos, porque la adoración, más que una expresión, es una relación íntima con el Padre. Y cuando tú tienes una relación íntima con tu Dios, hay una transformación en tu vida. Por eso Jesús reprendía a los fariseos: ustedes me adoran de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque un verdadero adorador, su adoración comienza en su corazón y se manifiesta en su exterior. Entonces la adoración, aprendimos que más que una expresión es una relación íntima con el Padre. También dijimos que la adoración, y esto me gusta, que la adoración no es ocasional. La adoración es continua. ¿En quién? En el creyente. No es ocasional la adoración es continua en nosotros, es decir, no es un momento la adoración, no es solamente un momento, un tiempo, es toda la vida. No es de tiempos. Yo les decía, ¿verdad?, que nosotros cuando llegamos aquí no nos convertimos en adoradores, nosotros ya venimos siendo adoradores, solamente continuamos nuestra adoración con los congregantes. Cuando usted salió de su casa, le pregunto, ¿era adorador o qué era? Era ya adorador. Usted llegó aquí a continuar adorando al Padre, porque cuando salgamos de aquí, en tu trabajo seguirás siendo un adorador, en tu escuela seguirás siendo un adorador, en tu casa seguirás siendo un adorador, porque la adoración no es ocasional, la adoración es continua. Y a veces por eso se confunde la gente que dice que es adorador, pero anda haciendo, dirían allá en mi tierra, disparate y medio, ¿verdad? Porque cree que la adoración es ocasional. Es que nada más soy adorador cuando estoy allá en la iglesia. No. La adoración es siempre. Un adorador sabe que es adorador siempre. Y también dijimos que Dios, y a lo mejor aquí usted se va a entrar en una guerra en su mente ahora, que Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. ¿Cómo, hermano? Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Juan capítulo 4, verso 23 dice Jesús hablando: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿quiénes? Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y escuche, porque también el Padre a tales adoradores busca. ¿A quién busca? Adoradores. Cuando Él encuentra un adorador, entonces obtiene la adoración que es digna para Él. Pero Él no busca una adoración, Él busca un adorador. Escúchame, Dios está interesado más en lo que eres que en lo que haces. Dios se interesa más en lo que tú eres que en lo que tú haces. Dios está interesado más en tu corazón
que en tu canción. Dios está interesado más en el fruto que das que en el talento que usas. Eso es lo que Dios busca en un adorador. Dios no busca mis talentos porque son de Él. Dice la Escritura que Él da como Él quiere. Eran de Él ya, o son de Él, no es que eran de Él. Él no busca mi talento, mi habilidad, mi don. Él busca mi corazón. Él está buscando más que adoración. Él está buscando a un adorador. Cuando encuentra un adorador, entonces Él recibe la adoración que es digna para Él. Así que, iglesia, no nos confundamos creyendo que Él busca, es que yo canto como los ángeles. No, porque dice la Escritura que aún las piedras lo adorarán. Él busca verdaderos adoradores. Es por esta razón, iglesia, que la adoración debe de ser en nosotros un sello que nos marque como adoradores. Debe de ser un sello que nos marque como adoradores. Ahora, la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores. Es decir, Dios se hace presente, su presencia llega, su presencia cae en la alabanza de los verdaderos adoradores. Cuando Dios ve un corazón de un verdadero adorador, entonces ese es una habitación para que Él se haga presente. Por eso la Escritura dice que Él habita en medio de la alabanza de ¿quién? Y su pueblo deben de ser verdaderos adoradores. Por eso Él busca verdaderos adoradores. Y entonces va a fluir una verdadera adoración. Pero para poder llegar yo a ser un verdadero adorador, tengo que entender que no es ocasional, que es siempre. Tengo que entender que no solamente son palabras, son frutos. Tengo que entender que soy un verdadero adorador siempre. Muy bien, entonces, iglesia, con esto quiero entrar al tema de esta tarde. Y el tema que hoy quisiera compartirte es la alabanza que abre puertas y rompe cadenas. A través de la Escritura vamos a mirar o vamos a aprender cómo la alabanza atrae el poder de Dios. Y para ello te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el verso 15. Pero antes de leer este pasaje aquí, me gustaría explicarte un poco de lo que está o lo que vamos a mirar a continuación o lo que está pasando. El rey de Israel, que era conocido como el rey Joram, que era el hijo de Acab, ese Acab que era perverso, es el mismo. Entonces, el rey de Israel y el rey de Judá, que era Josafat, y el rey de Edom, 3 reyes, decidieron ir a la guerra contra los moabitas, contra el rey de Moab. Entonces estos 3 se unen para ir a hacerle guerra al rey de Moab. Lo que había pasado acá era que cuando Acab murió, el rey de Moab se había rebelado contra el rey de Israel. El rey de Moab, voy a tratar de simplificarlo, a veces me complico mucho yo cuando estoy tratando de explicar el Antiguo Testamento. Pero el rey de Moab le pagaba taxas, para que mejor lo entiendas, impuestos, tributo al rey de Israel, que era Acab. Pero cuando él muere, el rey de Moab dice: yo no quiero pagar las taxas, yo no quiero pagarte impuestos, yo no quiero pagarle a tu hijo. Entonces el rey de Moab se rebela contra el rey de Israel, que es Joram. Joram se molesta y dice: no, voy a hacerte guerra porque no me quieres pagar las taxas. Entonces le habla a Josafat, que es el rey de Judá. Recuerden que estaba dividido el reino, el norte y el sur. Y Josafat reinaba en la parte de Judá. Entonces llama a Josafat y le dice: acompáñame a la guerra. Pero también se les añade otro rey llamado Edom.
Entonces van a la guerra ellos, estos 3 reyes, van a la guerra y van por el desierto. Después de 7 días se dan cuenta que se quedaron sin agua. No tienen agua para ellos, no tienen agua para su ejército y no tienen agua para sus caballos. Entonces, sin agua es imposible seguir conquistando lo que quieren conquistar, los reinos. Entonces ellos se quedaron ahí, podemos decir que están en un problema en el desierto. Entonces Josafat les dice: ¿acaso no hay profeta de Dios en este lugar para que nos dé consejo de qué hacer? Entonces mire esto, porque quiero que podamos conectar todas estas palabras. Ellos están en el desierto, no tienen el recurso más importante que es el agua. Después buscan palabra, buscan consejo por un profeta, porque querían la victoria contra Moab. Entonces dice el rey Josafat: ¿acaso no hay un profeta? Y por ahí contesta uno de los muchachos: sí hay. Es el profeta Eliseo. Tenemos aquí al profeta Eliseo, el que le ayudaba a Elías. Entonces miremos lo que sucede. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 13. Dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel, recuerden que este rey es malo, dice: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Mire esto, quiero poder aclarar este punto. El rey de Israel era malo, era el hijo de Acab. Acab y su esposa buscaban dioses paganos, dioses ídolos. Entonces cuando vienen con el profeta Eliseo, le dice: hey, ¿por qué me consultas a mí? Ve, consulta a los dioses de tus padres. Ve con los profetas de tus padres. ¿Para qué vienes a mí? Y entonces este hombre le contesta, y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes, es decir, a ellos, para entregarlos en manos de los moabitas. El verso 14 le contesta Eliseo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Quiero hacer un paréntesis rápido. Esta era la misma salutación o el mismo saludo que Elías daba. Entonces, los que han leído al profeta Elías, siempre que se presentaba delante de alguien decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ahora miramos a su discípulo Eliseo diciendo las mismas palabras. Pablo dice: imitadme a mí como yo imito. Es bueno imitar lo bueno, lo correcto, lo que es digno. Es bueno imitarlo. Entonces el profeta le continúa diciendo, dice: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese, escuche esto, respeto al rostro de Josafat, el rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. En otra versión dice lo siguiente, y esto me sorprendió. Dice: si no fuera por el rey Josafat, ni siquiera volteado para dirigirte la mirada. El profeta Eliseo le está diciendo al rey de Israel, como era una persona perversa, le dice: si no fuera por Josafat, si no fuera por él, ni siquiera volteo a mirarte, ni siquiera te dirijo la mirada. Qué feo es eso, ¿verdad? Cuando uno le habla a alguien ni siquiera lo quiere voltear a ver. Entonces le estaba diciendo el profeta de Dios: si no es por él, ni siquiera te hago caso a ti, ni te pongo atención, ni siquiera dirijo mi mirada a ti. ¿Ve la importancia del testimonio? Josafat había hecho un testimonio digno para que otros fueran favorecidos por él. Papá, mamá y joven que estás acá, tu testimonio es la llave que abre puertas para que otros sean bendecidos. No solamente tú, sino otros. El testimonio de nosotros como padres es lo que le va a abrir una bendición a las generaciones que vienen después de nosotros. Si han escuchado eso cuando dicen, en México sucedía mucho esto: ve a la tiendita y que te den fiado. No sé si alguien conoce la palabra eso aquí, fiado, que te fíen. Y por allá ibas, y quién dile que te mandó fulano de tal.
Entonces llegaba el niño ahí y llegaba con la señora de la tienda y dice, mi papá dice que le fíen. Y le decía, no, ese señor no paga. O que decía, oh no, claro, sí, dale esto, dale esto, dale esto. ¿Por qué? Porque había un buen testimonio. El testimonio, iglesia, va a hacer cosas buenas en nuestros pequeños. Entonces el profeta le dice, si no fuera por Josafat, no hago nada por ti. Entonces verso 15, porque aquí está lo que nos lleva al tema o lo que vamos a desarrollar hoy. Dice, mas ahora, el profeta Eliseo, mas ahora traedme un tañedor, no un tallador, no, un tañedor. Y es interesante porque miren, los reyes estaban en el desierto, no tenían agua, necesitaban consejo, iban a pelear con un rey y ellos creían que estaban perdidos. Es decir, ellos estaban en un momento de crisis. En el momento de crisis llaman al profeta para que les diga qué hacer. Y en el momento de crisis el profeta les dice, tráiganme a un tañedor. Me llama es importante, me llama la atención que el profeta no pidió a un sacerdote. Pues traigan un sacerdote a ver que cante como Josué y que tumben los muros. No. El profeta tampoco pidió un soldado. Pues tráeme a tu soldado más fuerte. Ahorita oramos por él, lo ungimos y que él venza a todos. Él no pidió ninguno de esos dos. ¿Qué pidió? Un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es un músico. Es un músico. Eliseo no pidió a nadie de ellos, sino que pidió a un músico. Y escúchame por favor. Un tañedor es un músico, alguien que toca el arpa, pero con la intención de crear una atmósfera o un ambiente donde el poder de Dios se manifieste. O sea, están en una crisis, no tienen agua, están en problemas y se les ocurre llamar a un músico. ¿Ve la importancia de la alabanza? ¿Ve la importancia de la música? ¿Ve la importancia de la adoración? En el momento de crisis ellos piden a un ¿qué? A un músico, porque el tañedor, el músico tiene la intención de tocar para que la gloria o la presencia de Dios se manifieste. ¿Recuerdan cuando a Saúl le venía un espíritu malo de parte de Dios? Dice la escritura, Dios se lo enviaba, le venía un espíritu malo y traían ¿a quién? A David. ¿Y qué tocaba? El arpa. ¿Para qué? Para que tuviese paz. Porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios habita, Dios desciende. Mira lo que sigue diciendo el verso 15. Y mientras el músico tocaba, ¿qué pasa? La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Aleluya. Mientras él tocaba, dice la escritura, que la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Escúchame, iglesia, tu alabanza, tu adoración, tu cántico mueve la mano de Dios a tu favor. Es la alabanza, es la adoración que nos da favor delante de Dios. Y a veces muchos no les gusta adorar al Señor, ¿verdad? Llego ya cuando empieza la predicación porque eso es lo bueno. No, iglesia, es en medio de la alabanza de su pueblo donde habita su presencia. Es la alabanza la que nos va a hacer entrar en su presencia. Es la adoración. Muchos no quieren cantar, muchos no quieren adorar, muchos se pierden esos momentos tan especiales. La alabanza, hermanos, mueve la mano de Dios a tu favor. En el verso 16 continuamos leyendo, mira lo que dice acá, verso 16 al 18. ¿Quién dijo? Es decir, Elías, sigue hablando Elías. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, hacer en este valle
muchos estanques. Esto es interesante. ¿Qué era lo que no tenían ellos? No tenían agua, ¿verdad? Y le dice a Eliseo, hagan estanques, es decir, hagan recipientes para que se llenen de agua. El verso 17 dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Aquí hay algo interesante, iglesia. El profeta les está diciendo, preparen lugares para que se llenen de agua, pero no van a ver nada que les diga que va a haber agua. Entonces yo le diría, entonces ¿para qué lo preparo? Como muchos de acá. El Señor te dice, tú adora, no vas a ver nada, pero tú adora. Entonces, ¿para qué adoro, Señor? Si lo que quiero es que me sanes. Tú adora, tú prepara el lugar, prepara el ambiente. Dios va a llegar y Dios va a hacer en tu vida lo que tiene que hacer. Pero tú prepara el lugar, iglesia. Tú prepara su adoración. Tú sigue adorando al Rey, porque Él es digno de ser exaltado. En el verso 18 continúa diciendo, y esto es cosa ligera, es decir, esto es poca cosa para los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Es decir, no solamente les va a dar el recurso, sino que también les va a entregar a los moabitas. Escúchame por favor. Ellos, los reyes, pedían agua. Ellos buscaban consejo y ellos querían la victoria. Pero Dios solamente les pidió una cosa a través del profeta, que era, traigan a un músico. Ellos pedían el recurso, que era el agua. Ellos querían consejo, que era la palabra. Ellos querían la victoria en contra de los moabitas. Pero el Señor viene y les dice, solo quiero una cosa de ustedes: alaben mi nombre. Alaben mi nombre, glorifiquen mi nombre. Ellos estaban ¿en dónde? ¿Dónde dice la escritura que estaban? En el desierto. Yo no sé si hoy tú estás en tu desierto. Yo no sé si hoy tú estás en tu crisis, en tu enfermedad. Yo no sé dónde tú te encuentres hoy. Y tal vez tú le estás diciendo al Señor, Dios, dame una palabra, dame un consejo. Señor, dame el recurso que necesito para salir de acá. Padre, dame la victoria. Pero ¿sabes lo que el Espíritu de Dios nos dice? Él solamente nos pide una cosa: sigue alabando mi nombre. Sigue alabando mi nombre. Porque la palabra, el recurso y la victoria, Él te lo entregará. En el nombre de Jesús. Acompáñame ahí en tu Biblia, si la tienes contigo, en Hechos capítulo 16. Verso 23 al 26. Dice, después de haberles azotado mucho, está hablando de Pablo y Silas, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24. El carcelero, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? Cepa. Verso 25. Pero a medianoche ellos estaban mirando Netflix. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, dice la escritura, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y aquí está el tema del mensaje de hoy. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos
¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo ellos? Alabando. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas y las cadenas de todos se cayeron. La alabanza, ¿crees que tenga poder de abrir puertas y de romper cadenas? Entonces comencemos a adorar a Dios. No nos detengamos de alabarlo a Él. Ahora mira esto, porque esto realmente me bendijo mucho y quiero que te bendiga a ti también. Pablo y Silas están en la cárcel. Pero Pablo y Silas no están ahí en la cárcel porque hicieron algo malo. No se pasaron speed limit. No le sacaron la lengua al policía. Ellos no hicieron nada malo. No hicieron nada malo Pablo y Silas. Pero están ahí en la cárcel. Están en la cárcel. No hicieron nada malo ellos. Al contrario, hicieron algo bueno. Dice que cuando ellos iban a la oración, se les aparecía una muchacha con un espíritu de adivinación. Y entonces ella, cada vez que los miraba, decía: he aquí los siervos del Dios Altísimo, los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces Pablo y Silas iban a la oración, así como ustedes que vienen a la oración, ¿verdad? A adorar al Padre todos los días a la iglesia. Y se les aparecía la mujer: he aquí Pablo y Silas, siervos del Señor, que anuncian el camino de la salvación. Y otra vez ahí va Pablo y Silas, y otra vez esta mujer se le aparecía: he aquí, bla 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 bla. Hasta el grado que Pablo dijo: espérate, momento. Y volteó a ver a la mujer y dice que reprendiendo el espíritu que estaba en ella, mire esto, no reprendió a la mujer, porque a veces se confunde el ministro, le da con todo a la persona y se olvida el espíritu que está dentro de la persona. Reprendió al espíritu, no a la mujer. Dice: y reprendiendo al espíritu que está dentro de ella, esta salió. Entonces los dueños de esa mujer, los amos, se enojaron porque ella les daba dinero. Ella, su trabajo les generaba dinero. Entonces ellos se molestaron y entonces van allí, ¿verdad? Y van al gobernante y le dicen: hey, Pablo y Silas andan alborotando a la gente con una idea que nosotros no creemos. Entonces el pueblo, viene los encargados, los alguaciles, qué sé yo, y se llevan a Pablo y a Silas y los llevan entonces a la cárcel. Pablo y Silas están en la cárcel por algo bueno que hicieron, no por algo malo que hicieron, como los días de hoy. Hoy te ven mal por hacer algo bueno y te aplauden por hacer algo malo. Y yo digo: Señor, estamos en los tiempos de Pablo y Silas, porque hoy dan alabanza a aquel que hace algo malo, pero le dan con una patada a aquel que hace algo bueno. Digo: Padre mío, cumpliéndose la escritura cuando dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces Pablo y Silas están ahí en la cárcel. Y quiero ejemplificar esto. Silas, ven, tú tienes cara de Silas, ven, ayúdame. Este es mi Silas. Siéntate aquí, siéntate ahí, pero mirando para allá, siéntate ahí. Se me olvidó que traen todos ustedes, parecen Robocop con cables aquí. Ok, pon tus manos así. Dice que los amarraron y amarraron sus pies al cepo, ¿verdad? Entonces ahí está Silas. Y la voy a hacer yo de Pablo, ¿ok? Entonces Pablo, a ver si me puedo sentar. Pablo está también ahí. No estaban así, ¿verdad? A lo mejor me dice: así no estaban, hermano, eso no es un cepo, porque un cepo es cepa. Entonces está Pablo y Silas y están ahí atados, sus pies al cepo, sus manos atados. Están allí ellos dos, Pablo y Silas, en el calabozo, en un lugar oscuro, en un lugar donde yo creo que nadie le gustaría estar. No es un lugar bonito, es algo feo, es algo horrible. No es porque haya estado, porque lo estudié, ¿verdad? Están ahí en el calabozo y están atados. Pero la Biblia dice que estando allí a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas?
dice, oraban. Ellos estaban orando. Entonces, mientras estaba leyendo esto, el Señor me traía esto a mi mente. Pablo, ¿qué iba a hacer antes de que lo metieran a la cárcel? ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iban? A la oración. Dice que ellos iban a la oración, pero se les atravesó el calabozo, se les atravesó la cárcel. Entonces yo puedo imaginar a Pablo hablándole, hermanos de la oración. Es que no estoy atado, acuérdense. Hermano de la oración, no puede llegar porque se me atravesó la cárcel. Estamos en el calabozo. Entonces el Señor hablaba a mi corazón. Así son los que se les atraviesa el trabajo. Pastor, no fue a la iglesia porque se me atravesó el trabajo. Pastor, no fue a la iglesia porque se me atravesó la ropa sucia. A Pablo se le atravesó el calabozo y se puso a orar, porque eso iban a orar, aunque se le atravesó el calabozo. Entonces está Pablo y Silas ahí en el calabozo, y dice la escritura que entonces comenzaron a ¿qué? A cantar himnos al Señor. Entonces yo puedo imaginar a Pablo allí con Silas. Silas, ¿todavía no te duermes? Por algo dice que era medianoche, ¿no? Dice que era la medianoche, y puedo ver a Pablo ahí. Dice, Silas. Y puedo decir, sí, Pablo, aquí estoy. Y ahí en el calabozo, en el lugar peor, en un lugar oscuro, en un lugar donde nadie le gustaría estar, en un lugar, no sé, de tormento, qué sé yo, cómo pudo haber estado ahí, pero sí era un lugar feo. En ese lugar dice la escritura que entonces comenzaron a adorar, comenzaron a cantar, comenzaron a alabar al Señor. Y yo quiero imaginar que Pablo le ha dicho a Silas, no importa dónde estemos, no importa cuál sea la situación, pero Él sigue siendo digno de ser exaltado. Y yo puedo imaginar a Pablo allí con Silas, y comenzaron a cantar. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Te lo sabes? Cántalo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. De Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Escucha iglesia. Dice la escritura. Entonces la palabra de Dios dice que de repente vino un terremoto. Y dice que ese terremoto sembró todo el piso, que se empezó a estremecer todo el piso. Y dice que empezó a temblar toda la cárcel. Dice que empezó a temblar toda la cárcel. Y que entonces las puertas se abrieron. Y que las cadenas, ¿qué pasó? Las cadenas se rompieron. Y cuando se rompieron las cadenas, escúchame por favor. Dice que se le rompieron las cadenas y que las puertas se abrieron. Pero todo esto comenzó, ¿por qué? Porque ellos no dejaron de adorar a Dios en un momento de necesidad, de angustia y de preocupación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en un calabozo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en momentos más difíciles? A veces callamos.
Y yo te quiero decir hoy de parte de Dios, en tu peor momento, en tu calabozo, no es tiempo de guardar silencio. Es tiempo de adorar, es tiempo de exaltar, es tiempo de darle gloria al Rey, porque Él es digno. Aleluya. Gracias, Padre. Sí, Señor. Tú eres digno, Padre. Mire esto, por favor. Voy a estar concluyendo ahí acá. Mire esto, por favor. Cuando fluye una alabanza, se oyen puertas abrirse y se oyen cadenas caerse. Cuando tú fluyes en la alabanza, tú vas a oír cómo las puertas se abren a tu favor y cómo las cadenas se caen. Porque es la alabanza la que desata un poder en los cielos para que se manifieste aquí en la tierra. Y en el verso 27 en adelante dice lo siguiente: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y escucha el verso 33. Y el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Iglesia, la alabanza es tan poderosa que atrae al pecador al arrepentimiento. Hoy Dios te quiere decir esto: no te detengas de alabar a Dios. No te